olor normal de la orina es la característica de lo que orinamos habitualmente. Es un olor a orina, es un olor con un ligero, eh, no sé, es un aroma amoníacal, pero muy ligero. ¿Ah? Este, Conforme el crecimiento bacteriano se va dando en la orina, por eso se debe procesar inmediatamente la orina, porque si lleva algunas bacterias empiezan a degradar algunas sustancias y empiezan a generar otro olor diferente al que fue emitido en su momento. ¿Me explico? Al que fue emitido en su momento esa orina. Entonces, el olor es sui generis, es característico de la orina. Todos, todos hemos tenido la oportunidad de oler la orina en el momento en el que se emite. Ese es el olor característico de la orina, ¿verdad? Porque pues, si tú le preguntas a un paciente, ¿a qué huele su orina? Pues a orina. Bueno, entonces ya solventó esa parte, esa pregunta, porque bueno, o les dice, ¿sabe qué es que huele mal? Ah, entonces ahí sí ya empezamos a tener trastornos en el olor de la orina. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir, puede tornarse, puede variar un poco en el sentido de la ingesta de alimentos, la ingesta de líquidos, la ingesta de algunos medicamentos, también puede variar tanto el color, el aspecto y el olor. ¿De acuerdo? Es también importante tenerlo como característica física durante el uroanálisis. Muy bien. El peso específico y la osmolaridad. ¿Sí? La osmolaridad de la orina. Aquí hablamos básicamente de la densidad en la orina. Lo que nos marca el uroanálisis es la densidad. Significa, es una, es un aproximado del peso específico y la osmolaridad de la orina. No medimos la osmolaridad, ¿sí? Sino simplemente damos una densidad. La densidad urinaria es un aspecto importante. A nosotros nos permite, desde el punto de vista clínico, primero tenemos que saber que la osmolaridad urinaria es, ¿verdad?, la diferencia que existe entre el componente líquido de la orina y los componentes no líquidos de la misma orina o sólidos, ¿de acuerdo? La diferencia entre los sólidos o los solutos y el solvente, que es el agua, el principal componente de la orina. Entonces, la orina está formada de agua y está formada de otras sustancias no líquidas o disueltas o solutos, como le llaman en algunos libros. Solvente y soluto. Entonces, esa relación entre los solventes y los solutos nos la dan como una densidad urinaria, ¿sí? La densidad urinaria, que es la que marcan los uroanálisis. ¿Qué es lo que reflejan ello? Reflejan el peso específico de cada componente y la osmolaridad que tiene en ese punto. ¿Para qué nos sirve la densidad urinaria? La densidad urinaria en el uroanálisis nos va a servir, es un aspecto muy importante, porque nos permite ver cómo está funcionando el mecanismo de concentración y dilución en los túbulos. Aquí menciona los riñones, a nivel tubular. La densidad urinaria nos mide indirectamente la funcionalidad tubular, tubular, ¿sí? Y específicamente de los túbulos, en los túbulos, el que nos, el túbulo al cual nos referimos es el asa de Henle. En asa de Henle nosotros concentramos y diluimos la orina. Entonces, la densidad urinaria permite, si está dentro de lo normal, permite conocer la funcionalidad del asa de Henle en su concentración y dilución de los líquidos. Entonces, ya tenemos ahí un componente que nos permite ver cómo está funcionando los túbulos, la concentración y la dilución de la orina.
Muy bien. Esto nos va a permitir, si el paciente consume líquidos en forma adecuada, es decir, se hidrata correctamente, nos permite a nosotros ver si realmente los túbulos están haciendo su funcionamiento en cuanto a la concentración, ¿sí?, de la orina. Concentra. Recordar que los túbulos primero concentran la orina. En su primera porción, el asa de Henle concentra la orina y en su segunda porción, que es la porción ascendente, va a diluir la orina. Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos anatomía. Eso nos permite decir si el paciente tiene una adecuada hidratación o está deshidratado, qué cantidad de líquido en algún momento está consumiendo, o bien si existe alguna patología en la región tubular. Por eso las alteraciones en la concentración, en la densidad urinaria nos permiten, si el paciente tiene una adecuada hidratación, entonces es algo patológico. Si el paciente tiene alteraciones en su hidratación, entonces puede reflejar precisamente que esté subhidratado o deshidratado o que esté sobrehidratado. La concentración y dilución de la orina se ve en la densidad urinaria. ¿Cuál es la densidad urinaria? Varía un poco. La densidad urinaria. Algunos hablan, varía, ¿verdad? Algunos libros pueden hablar desde 1.003, algunos hablan de 1.007, ¿verdad? Y puede ser tan alta hasta 1.035, que eso es lo que mencionan algunos libros, o la mayor parte de los libros. Algunos lo dicen de 1.10, otros de 1.8, otros, por ejemplo, algunos de pediatría marcan hasta 1.003 o 1.004, mencionan el peso específico o densidad urinaria. ¿De acuerdo? Repito, entonces esto nos va a permitir ver la composición entre el solvente y el soluto. Nos permite ver si el paciente está adecuadamente hidratado, nos permite ver si está subhidratado o si está sobrehidratado. ¿De acuerdo? Pero también nos permite ver cómo están funcionando el túbulo o los túbulos renales de la nefrona, específicamente el asa de Henle. ¿Ok? Entonces, nosotros aquí podemos decir, es un paciente que consume agua normalmente y que no puede concentrar la orina, está en un problema. De hecho, muy probablemente tiene problemas que nosotros le llamamos nefropatía tubulointersticial o una nefropatía tubular. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver en nuestros pacientes, en el uroanálisis. Por eso el uroanálisis nos va a guiar. Las alteraciones en la densidad urinaria nos permite a nosotros decir que nuestro paciente pueda tener una nefropatía túbulo intersticial. Y entonces se acuerdan que dijimos que podíamos clasificar al principio, antes de ver lo que estamos viendo ahorita al principio, dijimos que podíamos catalogar nuestro uroanálisis en algunos aspectos importantes en 4 rubros: los problemas vasculares, los problemas glomerulares, los problemas túbulo-intersticiales, ¿verdad? Y los infecciosos, eran 4. Entonces, las alteraciones en la densidad urinaria nos permite a nosotros decir que nuestro paciente pueda estar en un problema túbulo-intersticial. Eso es para que tengan una idea de que no solamente el uroanálisis nos permite ver infección, como tienen marcados muchos médicos que el uroanálisis solo sirve para infección. No, ¿de acuerdo? No, sirve para ver muchos aspectos. Muy bien. No sé si hasta aquí es claro, hay alguna duda hasta aquí en el examen físico, porque vimos olor, vimos color, vimos la densidad, el volumen, ¿verdad? Es importante que lo tengan en mente, que esos son los aspectos físicos de la orina. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. No, doctor, está claro. Gracias. Muy bien. Seguimos con el análisis químico. El análisis químico de la orina nos va a permitir a nosotros,
El análisis químico nos va a permitir ver cómo está constituida la orina, ¿de acuerdo? ¿Cómo está constituida la orina? ¿Cuáles son sus componentes líquidos y cuáles son sus componentes sólidos? ¿Cuáles son lo que es solventes y solutos? ¿De acuerdo? Y aquí tenemos varios aspectos. Por ejemplo, podemos ver el pH de la orina. El pH de la orina nos va a permitir ver a nosotros en relación al solvente, que es el agua, ¿sí? ¿Qué cantidad de hidrogeniones tiene la orina? ¿Qué cantidad de sustancias que permiten acidificar la orina vamos a tener? El pH urinario en la orina también nos mide la capacidad de los túbulos. El pH en la orina nos va a permitir ver la capacidad funcional de los túbulos donde se acidifica la orina. ¿Dónde se acidifica la orina? ¿Alguno de ustedes puede decirme dónde se acidifica la orina? Es pregunta. Sin buscarlo en internet. Es rápido. Se contesta rápido. Muy bien. Creo que no, ¿verdad? Entonces, el pH de la orina o la acidificación de la orina, ¿cuál es el pH normal de la orina? La orina es ácida. Tiene que ser ácida. ¿De acuerdo? Entonces, el pH en algunos libros lo marcan desde 4 hasta 7. Algunos dicen que va de 5 a 7, otros dicen que va de 5 a 7.5. Es variable, ¿de acuerdo? Depende de la literatura que se observe. En general, el pH de la orina va de 5 a 7, de 5 a 7, ¿de acuerdo? Y el pH de la orina nos permite ver qué tantos hidrogeniones tiene la orina. Recuerden que un hidrogenión, ¿verdad? Es ácido, es un ácido. Los hidrogeniones son los ácidos, de hecho medimos la cantidad de hidrogeniones, ya sea solos o en forma de compuestos. ¿De acuerdo? La orina tiene hidrogeniones solos, ¿sí? O son eliminados como hidrogeniones o formando otros compuestos. Por ejemplo, el amonio amoníaco, que eliminamos en la orina, o también, por ejemplo, como componentes de algunas otras sustancias, ¿verdad? En las que es necesario los hidrogeniones. Esa acidificación de la orina o el pH urinario me permite a mí, ya dijimos, va de, de 5 a 7, ahí lo vamos a dejar, de 5 a 7, ese va a ser nuestro valor, va a depender, repito, de la literatura. Algunos libros de pediatría dicen que pueden llegar hasta 4, algunos libros, otros libros pueden decir que llegan a 7.5, ¿sí? Pero para nosotros es de 5 a 7, es decir, la orina tiene que ser ácida, porque nosotros eliminamos los ácidos en la orina. ¿Qué cantidad de ácidos eliminamos en la orina? Nosotros eliminamos aproximadamente un miliequivalente por cada kilogramo de peso, es decir, un paciente, si ustedes pesan 70 kilos, pues diariamente tienen que estar eliminando 70 miliequivalentes de ácidos en la orina. Si pesan 80, si pesan 60, si pesan 50, si pesan más de 90, no sé, no los conozco, ¿verdad? Entonces, pero cada uno sabe su peso y dependiendo del peso es la cantidad de hidrogeniones esperados a eliminar. Lógicamente, va a depender del curso clínico. Por ejemplo, hay personas que consumen muchas sustancias que acidifican la orina. No sé, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, por ejemplo, algunos componentes del picante como la capsaicina, algunos componentes de algunos cítricos que pueden llegar a ser eliminados en forma de componentes urinarios, ¿de acuerdo? Es muy, muy importante eso. Eh, mm, Dentro de los medicamentos ya dijimos el ácido acetilsalicílico, ¿verdad? O aspirina, como vulgarmente lo conocen, es de los que más
O, por ejemplo, podemos inhibir la salida de los hidrogeniones. Por ejemplo, aquellas personas que les gusta consumir mucho el sal de uvas o el Alka-Seltzer, o simplemente utilizar bicarbonato, ¿verdad? Y consumen mucho bicarbonato. Hay, por ejemplo, personas que se comen el bicarbonato, que porque tienen mucha acidez en el estómago, entonces la orina cambia su pH. Esas personas pueden llegar a tener orinas más alcalinas, pero recordar que uno de los mecanismos de defensa contra las infecciones del tracto urinario es la acidez de la orina. Ahora, ¿qué me permite a mí medir clínicamente? Bioquímicamente decimos que tiene un pH de 7.3 hasta 7, perdón, de 7, de 4 o de 5 a 7. Un pH de orina de 5 a 7. Entonces, eso es el análisis químico, pero ¿para qué me sirve a mí el pH clínicamente? Ya dijimos que me va a permitir ver cómo está la acidificación urinaria. La acidificación urinaria se lleva a cabo en los túbulos. También es un marcador de funcionamiento tubular, el pH. Es un marcador de funcionamiento tubular. Me permite ver en dónde se acidifica la orina. La acidificación de la orina se lleva a cabo en dos lugares muy importantes. Se lleva a cabo en el túbulo proximal, es decir, si nosotros tenemos un pH urinario normal, quiere decir que nuestro túbulo proximal está funcionando correctamente, pero también nos permite ver el túbulo colector. El túbulo colector en su porción medular. El túbulo colector tiene dos porciones, la porción cortical y la porción medular. El túbulo colector medular es el que nos permite o acidifica también la orina. ¿De acuerdo? De hecho, hay enfermedades que se asocian con alteraciones en el pH, en la acidificación de la orina, que están localizados en el túbulo proximal y otros que están, o siendo observados en el túbulo colector medular. La combinación de ambos es otra patología que se puede observar en la acidificación de la orina. Hay una enfermedad que se llama acidosis tubular renal. La acidosis tubular renal es la incapacidad del organismo para acidificar la orina. Repito, la acidosis tubular renal es una enfermedad, ¿sí?, que, en el que se observa un impedimento para poder acidificar la orina. Es decir, el paciente vive con acidemia, ¿ok? Y tiene disminución en la capacidad para acidificar la orina. No sé si hasta aquí quedó claro. Repito, es un marcador de estado funcional tubular. Las dos porciones tubulares que me permite evaluar el pH urinario es el túbulo contorneado proximal y el colector medular. ¿De acuerdo? Ojo, por favor, eso no creo volver a repetirlo. Muy bien. Después de medir el pH, pues vamos viendo algunos otros componentes. Aquí, por ejemplo, vamos a ver las proteínas. Bueno, veamos primero la glucosa. Normalmente la glucosa no se elimina por la orina. Nosotros tenemos un transporte tubular de glucosa. Si han oído hablar ustedes de de esa, perdón, me salí, es que estaba viendo un mensaje urgente. Nosotros tenemos una capacidad de transporte tubular. La glucosa, la presencia o la ausencia de glucosa en la orina también es un marcador de estado funcional del túbulo. La presencia o la ausencia de glucosa en la orina nos permite a nosotros evaluar la funcionalidad tubular también. Presencia de glucosa en la orina, hasta no demostrar otra cosa, es diabetes. Presencia de glucosa en la orina, hasta no demostrar otra cosa, ese paciente es diabético. ¿De acuerdo? Es muy importante porque nosotros tenemos un transporte tubular. Tenemos un transporte tubular máximo. ¿En qué momento empezamos a eliminar glucosa?
cuando se sobrepasa ese transporte tubular. ¿De cuánto a cuánto asciende ese transporte tubular? Cuando nosotros eliminamos o tenemos una glucosa, una glucemia por arriba de 140, entonces empezamos a eliminar glucosa en la orina. Algunos libros dicen que hasta 180, pero se ha observado que con glucosas de 140 se empieza a eliminar glucosa en la orina. Es decir, estamos rebasando la capacidad del túbulo para poder reabsorber la glucosa. La glucosa es una sustancia que se filtra, es decir, atraviesa el glomérulo, pero es reabsorbido completamente a nivel del túbulo proximal. Toda la glucosa se absorbe en el túbulo proximal. Significa que la glucosa, la presencia de glucosa, puede definir nuestro estado funcional del túbulo proximal. Es decir, es un marcador indirecto de cómo está funcionando nuestro túbulo proximal. Tanto el pH como la glucosa nos permite evaluar cómo está funcionando el túbulo proximal. Hay patologías, hay personas que no son diabéticas, que eliminan glucosa. Es decir, tienen una alteración en un cotransportador de sodio-glucosa, que es el famoso SGLT. No sé si ustedes ya lo vieron ahí en endocrinología, porque hay algunos fármacos que inhiben la actividad del SGLT. Es un cotransportador tubular de glucosa. Las famosas glifosinas. No sé si han oído hablar de ellas, supongo que sí, porque ya llevaron endocrinología. Y si no, pues hay que ir con su maestro de endocrinología y díganle, ¿sabe qué, maestro? No me enseñó usted qué es el SGLT. Ese SGLT está localizado precisamente en el túbulo proximal. En los túbulos proximales tenemos SGLT y ese transportador se altera en algunas situaciones. Por ejemplo, si el paciente es diabético, no alcanza, se ve sobrepasado ese transportador SGLT, se ve sobrepasado y empieza a aparecer glucosa en la orina, en la diabetes. Pero si el paciente no es diabético, entonces debe tener alguna alteración, ya sea adquirida o congénita, de ese transportador, cotransportador glucosa-sodio, llamado SGLT. Muy bien. Entonces, si nosotros preguntamos al paciente, ¿es usted diabético? Y les dice, no, no soy diabético, pero al observar su uroanálisis y analizarlo, observamos que tiene glucosa, o nos dice el reactivo que tiene glucosa. Entonces aquí hay dos cosas. Uno, que el paciente es diabético y no lo sabe, o dos, que tiene una alteración funcional tubular proximal. ¿De acuerdo? Que hay una alteración tubular funcional proximal. Clínicamente de esa forma observamos esa parte. No desde el punto de análisis bioquímico, sino clínicamente yo voy a pensar, mi cerebro va a empezar a pensar, este paciente o es diabético o tiene una alteración tubular. Entonces ya tenemos dos componentes que nos permiten ver los túbulos. Este nos permite ver parte del túbulo proximal, ¿verdad? Porque dijimos que se acidifica la orina en el túbulo proximal, pero también en el colector medular. Y la glucosa que nos permite ver el túbulo proximal. Ese transportador SGLT solamente se ubica en el túbulo proximal. Y dijimos que la densidad urinaria nos permite ver otra parte del túbulo, que es el asa
déjenle dónde se concentra y se diluye la orina. ¿Ya ven? Ya vimos 3 componentes que nos permiten ver cómo están los túbulos. ¿Cómo están los túbulos? ¿De acuerdo? Sumamente importante. ¿Qué otra cosa podemos observar? No sé si hasta aquí hay alguna duda, hay alguna pregunta en esa parte. Estamos viendo el uroanálisis, tanto análisis químico, algunas sustancias, y clínicamente, también lo estamos viendo. La glucosa en la orina, ¿verdad? La presencia o la ausencia nos lo da el análisis químico. Clínicamente nosotros debemos pensar de esa forma, la clínica, ¿de acuerdo? Muy bien, no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. No, doctor. Bueno, o leen mucho ustedes o no sé qué pensar, pero bueno, sigamos. Hay algunos otros componentes en la orina que también nos van a permitir ver cómo están funcionando. Hablemos de los componentes más característicos, las proteínas. Las proteínas en la orina. Normalmente la orina contiene proteínas. Eso de que no contiene proteínas, eso es mentira. Sí contiene proteínas. Nosotros eliminamos proteínas en la orina, ¿verdad? Nosotros eliminamos proteínas en la orina. Sin embargo, nosotros debemos eliminar una cantidad normal. ¿Cuál es la cantidad de proteínas que nosotros podemos eliminar normalmente en la orina? Porque muchos maestros dicen, no, es que las proteínas no son eliminadas en la orina. Sí se eliminan proteínas en la orina, pero, pero eliminamos en cierta cantidad. ¿Alguien puede decirme cuál es la cantidad de proteínas que podemos eliminar en la orina? ¿Hasta aquí alguien les ha enseñado esa cantidad? Recuerden, se contesta rápido, sin ver internet. ¿No es ¿Cuánto? debajo de 30 miligramos por decilitro? No. Lo que usted me dijo es de la albúmina. La albúmina es un componente de todas las proteínas que se eliminan. Nosotros, las proteínas en la orina, que lo vamos a ver un poquito más adelante al final de esto, los dividimos en proteínas no glomerulares y proteínas glomerulares. Es decir, nosotros podemos decir, tiene una proteinuria no glomerular o tiene una proteinuria glomerular, dependiendo de los componentes. Las proteínas que eliminamos son proteínas llamadas proteínas totales. No hay una proteína que domine a todas las proteínas que se eliminan. A ver si quedó claro. Las proteínas son diversas, las que están eliminándose en la orina. Dentro de esas proteínas, la que más vamos a eliminar es una mucoproteína. Es una mucoproteína que se licuefacta cuando llega a la orina, se diluye completamente y se pierden los componentes proteínicos. Sí se pueden medir, pero se pierden y se distribuyen, se licuefactan, hay una licuefacción, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las proteínas, dijimos, la principal va a ser la mucoproteína, una mucoproteína que es producida por los túbulos. Los túbulos tienen una forma de autoprotegerse, de autolimpiarse, de autoesfacelarse, que es precisamente esa mucoproteína. Esa mucoproteína llamada de Tamm-Horsfall, ¿sí? Tamm-Horsfall, por si alguien quiere buscarlo, es una mucoproteína que es producida por las células tubulares. Esas células tubulares producen esa mucoproteína y esa mucoproteína va fluyendo conforme avanza en la orina.
se distribuye en la orina, y avanza y va avanzando. Al ir avanzando por los túbulos, pasa por todos los túbulos. Y entonces, al ir pasando por todos los túbulos, pues va generando, ¿verdad? Que muchas de las sustancias se vayan pegando. Por eso pueden pegarse detritus celulares, sobre todo detritus celulares. Podemos eliminar las células muertas tubulares y pueden salir esas células pegadas en esa mucoproteína. Esa mucoproteína se llama de Tamm-Horsfall. Esa mucoproteína de Tamm-Horsfall también es uno de los componentes de los cilindros. De esa mucoproteína se forman los cilindros. Por eso es importante esa mucoproteína. Pero no solo tiramos esta mucoproteína, sino tiramos también, por ejemplo, tiramos inmunoglobulinas. Ustedes van a empezar a ver en hematología cómo están formadas las inmunoglobulinas. Y tienen un componente proteínico las inmunoglobulinas y son eliminadas en la orina. Las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas, que lo van a ver en hematología, porque yo no se los voy a enseñar, esas cadenas ligeras de inmunoglobulinas son eliminadas en la orina y entonces son proteínas. También se elimina complemento, también se eliminan algunos componentes de opsoninas, por ejemplo, o algunos componentes proteínicos derivados del metabolismo de las hormonas. Son eliminadas en la orina. Y entonces, todo eso constituye las proteínas urinarias. La cantidad de proteínas urinarias que podemos eliminar es de 120 hasta 150 miligramos en 24 horas. Si ustedes quieren saber aproximadamente cuánto tiramos por hora, pues entonces ustedes pueden dividir 120 o 150 entre 24 horas y ustedes pueden ver cuánto eliminamos de proteínas por hora. ¿De acuerdo? Pero nuestra cantidad es en miligramos en 24 horas. 120 a 150 miligramos es la proteinuria normal. Proteinuria, normoproteinuria. Normoproteinuria. Los reactivos en la orina, en el análisis químico, vienen hechos para que si una persona sobrepasa los 120 o 150 miligramos de orina en 24 horas, se positiviza. Es decir, si una persona elimina menos de 120 o 150 miligramos, el reactivo lo marca negativo a proteínas, porque viene específicamente marcado para que empiece a positivizarse cuando sobrepasa los 150 miligramos de proteínas en orina de 24 horas. No sé si me expliqué. ¿De acuerdo? Ese reactivo solamente va a medir proteinuria patológica. Por eso, cuando les dicen que tiene proteinuria ese paciente, entonces es positivo. Es decir, ese paciente está eliminando más de 150 miligramos en orina de 24 horas. Y entonces nosotros estamos obligados a ver cuál de los componentes de las proteínas que son eliminadas en la orina está predominando. Es de predominio, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a buscar otras proteinurias, ¿sí? La proteinuria, ¿de qué está constituida? ¿Cuál es la proteinuria anormal? ¿Cuál es la proteinuria patológica? Cuando la albúmina sobrepasa al resto de las proteínas y es la proteína que más se elimina. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Por eso nosotros vamos a buscar
y dentro de las proteínas ya no pedimos proteinuria de 24 horas, sino pedimos específicamente que nos midan la cantidad de albúmina que contiene esa orina cuando se tiene proteinuria. ¿Me explico? Por eso pedimos el índice albúmina-creatinina o pedimos la albuminuria en orina de 24 horas para poder discernir si esa proteinuria que tiene nuestro paciente, proteinuria patológica, porque nosotros tenemos normoproteinuria, vuelvo a repetirles, normoproteinuria. Cuando existe proteinuria patológica, nosotros tenemos que pedir ver qué cantidad de toda esa proteína que se está eliminando, qué cantidad de albúmina contiene esa proteína. Y entonces medimos y su compañera nos dijo precisamente, ¿verdad? Eso de 30 miligramos en orina de 24 horas o 30 miligramos en relación a albúmina creatinina, efectivamente traduce patología urinaria. La albúmina es una proteína que se elimina en cantidades muy pequeñas en la orina. Nosotros eliminamos de 0 a 29 miligramos en 24 horas, de 0 a 29 miligramos en orina de 24 horas. Cuando sobrepasamos eso, entonces estamos en un problema. Su compañera dijo 30. 30 significa microalbuminuria. ¿De acuerdo? Microalbuminuria. Cuando un paciente tiene microalbuminuria, tiene un problema. Tiene un problema que está eliminando, que dentro de estas proteínas que elimina, la que está predominando es la albúmina, y eso es patológico. La presencia de albúmina más allá de 30 miligramos indica alteraciones en la barrera de filtración glomerular. Significa que alguna patología, algún fármaco o alguna situación clínica está haciendo que la barrera de filtración glomerular, anteriormente llamada membrana basal, porque probablemente a ustedes se los enseñaron como membrana basal, ya no se llama membrana basal, se llama barrera de filtración glomerular, está alterada o algo está sucediendo en la barrera de filtración glomerular. Entonces, si ustedes observan proteínas positivas en la orina, ustedes van a inferir que esa patología es muy probable que el paciente tenga una patología muy probablemente en la barrera de filtración glomerular. ¿Ya ven? Entonces, estos dos, volvamos a repetir, el pH, la glucosa y la densidad urinaria nos permiten decir si un paciente tiene una patología tubular o túbulo intersticial. Mientras que la presencia de proteínas en la orina, más allá del valor normal, tenemos que ver cómo está la barrera de filtración glomerular. ¿De acuerdo? La barrera de filtración glomerular. En este caso, precisamente, es una patología glomerular. Es decir, las proteínas a mí me permiten decir, este paciente, si yo encuentro proteínas en la orina, yo puedo decir certeramente, este paciente tiene un problema en el glomérulo. ¿Qué lo está provocando? No lo sé, pero está localizado en el glomérulo esa patología. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes ven, no solo sirve para ver si tiene infección o no tiene infección el paciente, el uroanálisis. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a dejarlo aquí porque tienen otras clases. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. Si no, repasen, por favor, repasen. Lean, jóvenes, que no se les olvide que el médico tiene que estar leyendo. Y perdón que yo sea a veces así, pero hasta en el baño tenemos que estar leyendo medicina. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, doctor, ninguna duda. Porque no,
Ojalá y estén entendiendo de veras, porque creo que nadie tiene dudas. Uy, bueno, lean por favor. Nos vemos mañana. Entonces, Doc, hasta mañana. Espero que los de clínica, si podamos tener clínica hoy, en un ratito más me comunico, les mando el link, si podemos tenerlo, a su jefe de grupo, por favor. Perfecto, Doc. Gracias, excelente día. Igualmente. Gracias, Doc. Gracias, doctor.